Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación de mayo de los ciclos de charlas CRIAM. Hoy vamos a conversar con Patricio Neumann. Él es ingeniero ambiental y magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Biotecnología de la Universidad de la Frontera y doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como profesor asistente en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad del Biobío, además de ser investigador adjunto de nuestro centro. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con el tratamiento y valorización de aguas y residuos, el análisis ambiental de sistemas productivos y la ecología industrial. Hola Patricio, muy bienvenido a este nuevo ciclo de charlas CRIAM. ¿Cómo estás? Hola María Belén, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá en este ciclo de charlas y esperando tener una actividad interesante y que sea de interés para el público, por supuesto. Y sin duda. Mire, a nuestro público le vamos a contar que esta actividad se va a dividir, bueno, como es tradición, en dos bloques. En el primero vamos a escuchar la presentación que nos tiene preparada Patricio, que se titula Economía circular en el ciclo del agua. Y luego vamos a proceder a leer las preguntas y comentarios que ustedes como audiencia nos hayan realizado durante el transcurso de esta charla. Recuerden que pueden seguir esta transmisión a través de nuestro Facebook y todos los saludos y preguntas y comentarios que hagan los pueden dejar en la sección de comentarios de este mismo live. Así que Patricio, ya sin más preámbulos, si quieres puedes comenzar a presentar tu PPT. Ya, perfecto. Ok, entonces ¿me confirmas, por favor, María Belén, que se vea bien? Sí, me parece que estamos ok con la presentación. Ya, ¿Sí? ok. Así que Bueno, entonces comiénzame. voy a comenzar. Gracias. Ok, entonces como les comentaba María Belén, la charla que tengo preparada para el día de hoy lleva como título Economía circular en el ciclo del agua. Voy a hablar principalmente con respecto a qué es este concepto, que es un concepto que está muy en boga, se ha escuchado mucho durante los últimos años, y cómo se aplica en el contexto del agua, que es lo que nos convoca en el Centro CRIAM. Entonces yo creo que para comenzar tenemos que hablar un poco de la situación actual y por qué, de dónde surge este concepto de economía circular. Yo creo que para nadie es sorpresa o algo tan novedoso saber que estamos viviendo un periodo de crisis ecológica bastante significativo. Y uno de los grandes gatillantes de estos problemas ambientales que estamos viviendo, incluyendo el cambio climático, la generación de residuos y muchos otros problemas ambientales, está vinculado con el modo que tenemos actualmente de producir las cosas, ya lo que se conoce en la jerga, digamos, actual como un sistema económico lineal. ¿Por qué decimos que es un sistema económico lineal? Porque se basa principalmente en la extracción de recursos naturales de distinta naturaleza, recursos minerales, agua, recursos biológicos renovables, etcétera, con los cuales producimos bienes y productos, los cuales son distribuidos, consumidos y después los residuos asociados con el postconsumo y en realidad asociados con toda la cadena productiva. Lo que estamos haciendo mayoritariamente es ponerlo en un relleno sanitario, descartarlo de alguna forma para que no nos moleste, porque es un problema para nosotros como sociedad. Entonces tenemos este esquema que aquí aparece como una línea, pero que en realidad se intersecta con una serie de otras líneas. La economía, al final de cuentas, está formado por cadenas productivas que se intersectan en distintas partes, y cada una de estas etapas de producción está asociado con el consumo de energía, el uso de materias primas, insumos, generación de residuos, etc. Entonces, al final de cuentas tenemos un sistema que toma y toma materiales, toma y toma recursos, los convierte, produce cosas, y estamos por el otro lado generando residuos que tenemos que deshacernos de. Para dar un ejemplo en términos más numéricos y probablemente con un problema del cual somos todos bastante conscientes, que tiene que ver con la generación del plástico. O sea, el plástico es un material que lleva poco tiempo en producción o siendo parte importante de la matriz económica mundial. Los plásticos entraron en el mercado post Segunda Guerra Mundial, el orden de la década del 50. Y estos datos que he mostrado aquí son una estimación del número de todos los plásticos que han sido producidos en la historia y qué ha pasado con ellos. ¿Qué es lo que hemos hecho con todos estos plásticos que hemos utilizado para tantas cosas?
Y tenemos que la mayor parte de la producción primaria, la producción total de plásticos, que es del orden de 8.300 millones de toneladas métricas en este periodo de tiempo, la mayor parte de esto ha sido descartado, ha sido ya sea llevado a un relleno sanitario, en el mejor de los casos, o ha pasado a formar parte del medio ambiente, digamos, y ya se ha convertido en una fuente de contaminación. Yo creo que todos también hemos escuchado sobre la contaminación causada por los plásticos en los ecosistemas marinos, y eso es un poco lo que se intenta reflejar acá. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por intentar implementar sistemas de reciclaje, por ejemplo, de los residuos plásticos, la mayor parte, como ustedes pueden ver, no han pasado por este proceso, no han sido vueltos a utilizar y han terminado, como les indicaba, en el medio ambiente o en un relleno sanitario. Entonces, eso es uno de los problemas de este sistema lineal, este sistema en el cual estamos tomando materiales y al final de cuentas generando una cantidad de residuos que tenemos que deshacernos y que nos generan problemas. Este diagrama es similar al anterior, es una estimación de los flujos materiales más importantes de la economía global para un periodo de un año. Esto está calculado para el 2005. Y aquí podemos ver que en realidad, tomando todos los flujos materiales, es muy poco lo que en la práctica se está volviendo a reutilizar, lo que se está recirculando al sistema productivo. La mayor parte de los materiales simplemente tienen un uso, se genera el residuo y después lo descartamos, ¿ya? Y aquí podemos ver también cuáles son los principales contribuyentes o los flujos materiales más grandes dentro de la economía, en donde destaca, por ejemplo, los materiales que se utilizan para la construcción, ¿ya? De hecho, el cemento, y vamos a ver más adelante, es el segundo material más utilizado a nivel mundial, seguido, por supuesto, del agua, que es digamos, los flujos materiales más grandes de la economía, son los vinculados al agua, y esos son los que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, debido a estos problemas que están asociados con este modelo lineal, esta forma de concebir las cadenas productivas tan poco sustentable, es que surge el concepto de economía circular. El concepto de economía circular en realidad es una aplicación, se podría decir, de conceptos que vienen desde hace varias décadas desarrollándose, por lo menos desde la década del año 70, pero antes de eso también, y se puede entender como un sistema productivo, un sistema industrial que está orientado a la prevención de la contaminación y al cierre de los flujos materiales. O sea, que todos estos flujos que estábamos mirando anteriormente, ojalá recirculen dentro de la economía y de esa forma estaríamos evitando muchas de las externalidades ambientales negativas de la producción, ¿vale? De esta forma, el concepto de economía circular es más un término que tiene vinculación con cómo producimos las cosas que, que con economía en el sentido tradicional y monetario que probablemente algunos entendemos. Se refiere a la economía como el sistema productivo, ¿vale? Y de esta forma, la idea de la economía circular es reemplazar este concepto de fin de vida, del descarte de los materiales una vez utilizados los productos, por un concepto más de restauración, de este cierre de los ciclos, ¿vale? Y en la práctica, ¿esto qué involucra o qué estrategias incluye? Entre otras, involucra el uso de energías renovables, el reemplazo de compuestos tóxicos que dificultan la reutilización, vamos a hablar un poquito de eso más adelante también, la eliminación de los residuos por medio de cambios en el diseño de los materiales, y esto es muy importante, el concepto de economía circular parte desde el diseño de los productos, no es solo reciclaje, no es solo reutilización, sino que parte por la prevención. Diseño de materiales, de los productos, de los sistemas, y dentro de este concepto, de esta idea de cerrar los ciclos materiales, es que aparece el desarrollo de nuevos modelos de negocio, ¿ya? La idea es que esto también sea, por supuesto, viable desde el punto de vista económico. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el ciclo del agua? O sea, ¿qué rol juega este concepto en cómo nosotros como humanidad, como sociedad, estamos gestionando el uso del agua? Bueno, para recordar simplemente algo que yo creo que todos sabemos, el ciclo del agua se refiere a el ciclo que este elemento tiene dentro de la biosfera, que involucra procesos de evaporación del agua de mar, de condensación, precipitación, escorrentía, etcétera, que ocurren y que generalmente estudiamos a escala de cuenca y que son los que nos permiten, digamos, proveer y obtener el agua para los fines que nosotros requiramos, tanto los fines de mantención de la vida como los fines productivos que este tan importante
compuesto tiene para nosotros, ¿vale? Entonces, el ciclo del agua, por supuesto, es algo que se ve gravemente afectado por la actividad humana. Nosotros los seres humanos, al construir, al, eh, al realizar nuestras actividades productivas, la agricultura, la minería y otro tipo de actividades, estamos alterando este ciclo del agua. Este diagrama en realidad no espero que lo leamos con mucho detalle, pero es simplemente para mostrarles algunas de las alteraciones que el ser humano puede causar sobre el ciclo del agua, incluyendo alteraciones en los mismos ecosistemas, en los flujos hidrológicos, en la calidad del agua, en la estructura de los ecosistemas, etcétera. Son una serie de modificaciones de los elementos estructurales y los elementos funcionales del ciclo del agua que se ven alterados por nuestras mismas actividades. Y de hecho, y como les anticipaba un poco anteriormente, el consumo de agua es por lejos, la apropiación de agua es por lejos el flujo material más grande que la humanidad captura como recurso, ¿ya? Este diagrama que está aquí a la izquierda lo que intenta mostrar son una cuantificación de los principales flujos hidrológicos a nivel global, incluyendo por supuesto los flujos naturales. El que está marcado en rojo es el flujo asociado con la apropiación humana del agua, y que es del orden de 21.000 a 25.000 kilómetros cúbicos al año, ¿ya? Que nosotros estamos capturando, digamos, alterando, sacando del ciclo del agua. Si lo comparamos con el análisis anterior que les mostraba, donde veíamos los flujos materiales de otra naturaleza, estamos hablando de 58 gigatoneladas al año. Si lo comparamos porcentualmente, eso es del orden de ese porcentaje minúsculo que está ahí. Entonces, lógicamente, como les comentaba, el agua es el flujo material más importante que nosotros utilizamos. Y por lo mismo, la aplicación de estos conceptos de economía circular resulta relevante. Tenemos que de alguna forma ver cómo podemos utilizar, cómo podemos recircular este flujo y hacer un uso más eficiente de los recursos, ¿vale? Ahora, ¿en qué utilizamos principalmente el agua? Esta es la distribución de los usos de agua a nivel nacional, acá en Chile, donde vemos que la mayor parte del uso es agropecuario, o sea, la mayor cantidad de uso consultivo del agua, agua que se consume desde una cuenca, es para el riego en la agricultura. ¿Ya? Y eso es una situación que ocurre aquí en Chile, pero que por supuesto que se replica a nivel global. La agricultura es por lejos la actividad humana que mayor impacto tiene sobre los recursos hídricos, en términos volumétricos por lo menos. Ahora, ¿por qué ocurre esto en la agricultura? Principalmente porque gran parte del agua que se utiliza para el riego y también el agua que cae en las precipitaciones se evapotranspira, ¿vale? Es decir, vuelve a la atmósfera en forma gaseosa a través de los procesos de evaporación física desde el suelo y a través de los procesos de transpiración de las plantas asociadas con estos cultivos agrícolas. Y este es el motivo también por el cual cuando nosotros hablamos sobre la huella hídrica, cuánta agua requiere los productos que nosotros consumimos, generalmente los productos agrícolas son los que aparecen, los alimentos son los que aparecen como principales responsables o los que tienen la huella hídrica más elevada, debido a lo mismo que les comentaba. O sea, gran parte del agua que se utiliza en la agricultura se evapotranspira, vuelve a la atmósfera, ¿vale? Sin embargo, uno podría decir, bueno, ok, entonces, ¿cómo puedo cerrar un ciclo material de algo que se está evaporando o evapotranspirando? Y la verdad es que es una pregunta válida. En realidad, las medidas que están vinculadas con la economía circular en la agricultura están más vinculadas con un uso más eficiente de los recursos y también con eventualmente el cambio en los sistemas productivos para evitar la pérdida de agua, pero lógicamente un flujo material que se está perdiendo en la atmósfera es muy difícil de capturar y reutilizar. Sin embargo, en otras partes del ciclo hidrológico, del ciclo del agua alterado por los seres humanos, sí podemos tener intervenciones un poco más directas. Probablemente, si ustedes se recuerdan el gráfico que les mostré anteriormente, el consumo de agua con fines sanitarios, el consumo de agua potable, también es un flujo de agua bastante significativo. Estamos hablando de números del orden de, en este caso, lo que les estoy presentando en esta lámina, es un balance de agua que estimamos hace poco para la ciudad de Chillán. Estamos hablando del orden de millones de metros cúbicos al año que pasan por la ciudad, ¿vale? Que se consumen, se captan primero desde una fuente superficial o subterránea, que se utilizan para proveer el agua potable, son utilizados en las distintas actividades económicas y en los hogares, y eso después genera
aguas residuales que tienen que ser tratadas y descartadas de vuelta al medio ambiente. Y esos números estamos hablando, como les comentaba, del orden de millones de metros cúbicos. Entonces aquí también, independiente de que en el balance más global, la agricultura es, por supuesto, la actividad que más consume agua, del punto de vista de los flujos completos, en las ciudades también tenemos una gran cantidad de agua que podemos intentar recircular o reutilizar. Y ahí es donde surge, como les comentaba, la posibilidad del reuso de las aguas residuales. ¿Ya? Estamos actualmente en un contexto de escasez hídrica, llevamos un periodo de sequía muy extenso de más de 10 años en Chile, y esta situación probablemente va a seguir empeorando hacia el futuro, considerando los efectos del cambio climático, y que se espera resulte en una disminución de las precipitaciones en gran parte de la zona central de Chile. Entonces, en este marco, en realidad, la posibilidad de reutilizar las aguas que estamos generando como aguas residuales surge como una alternativa de adaptación para mejorar la eficiencia del uso de los recursos hídricos y, por supuesto, también para enfrentar la escasez y depender un poco menos de la captación de agua desde fuentes superficiales y subterráneas. Ahora, el reuso de aguas residuales es un tema que en Chile no se ha explorado demasiado, es un tema que es bastante incipiente acá. En otras partes del mundo sí se ha aplicado bastante. Lo que está en esta lámina es principalmente una distribución de para qué se está reutilizando actualmente el agua residual a nivel mundial. Vemos que en realidad el principal reuso, la principal actividad económica donde se reutiliza el agua es el riego agrícola. Gran parte de las aguas nosotros generamos como aguas residuales podemos tratarlas hasta un nivel aceptable para poder ser reutilizadas en la agricultura. También se puede utilizar en actividades industriales, usos urbanos, riego del paisaje, etc. Hay una serie de distintas alternativas que dependen, por supuesto, de la calidad que tenga el agua para evitar los riesgos que ésta pueda tener para la salud y el medio ambiente. Y lo que está a la derecha en realidad es una tabla que muestra un poco cuál es el porcentaje de reutilización de agua en varios países del mundo. Los países donde más se aplica esta estrategia, por supuesto, que son aquellos donde la escasez hídrica es una parte natural del ecosistema, digamos, del sistema, del bioma en el que se insertan. Ahí tenemos países como, por ejemplo, Israel, Chipre, en Australia también se utiliza bastante la reutilización, y es una estrategia que está bastante probada y es bastante confiable considerando los procesos tecnológicos que tenemos actualmente. Ahora bien, el otro motivo por el cual también se reutiliza en la agricultura, por una parte, es porque la agricultura, digamos, la calidad de agua que se requiere para el riego no es tan exigente como, por ejemplo, si quisiéramos pensar en reutilización para fines potables o fines que tengan un contacto más directo con los seres humanos. Pero el otro motivo es porque las aguas residuales, por supuesto que no son solamente agua, contienen distintos elementos que pueden ser contaminantes, por supuesto, pero también contienen una cantidad significativa de nutrientes que son de utilidad para los cultivos agrícolas, entre estos nitrógeno y fósforo. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, al cerrar estos ciclos del agua residual, lo que estamos haciendo no es solo recuperar el agua, sino que también estamos recuperando el nitrógeno y el fósforo que existen dentro de estas aguas. ¿Vale? Lo que está acá en esta lámina es una estimación de las distintas cantidades de nutrientes, en este caso particular nitrógeno, que se puede recuperar desde las aguas residuales de algunas de las ciudades más importantes del mundo. Estamos hablando también de cantidades importantes de nutrientes que podrían ser utilizados o reutilizados en la agricultura como una fuente alternativa de fertilizantes. Ahora, por supuesto, para que esto sea viable, para que podamos contar con estas estrategias que, como les comentaba, en realidad no son un tema bastante incipiente en Chile, se requiere cuerpos legales que regulen justamente los aspectos vinculados con la calidad del agua. ¿Ya? O sea, obviamente, cuando hablamos de reutilización de agua, estamos hablando de que el agua residual tiene que pasar por una serie de procesos tecnológicos que permitan que la calidad del agua sea apta para el uso que queramos darle. ¿Okay? En Chile tenemos solamente un cuerpo legal que establece o que está orientado hacia la reutilización de aguas residuales, está específicamente orientado hacia las aguas grises, que son las aguas que se generan en las casas, digamos de todas las fuentes, menos la que viene del baño, o sea, el lavado de los platos, lavado de ropa, etcétera. Toda esa agua en realidad tiene unas
contaminación no tan elevada como la que por supuesto proviene de las aguas negras, las aguas que vienen de los baños, y la ley está orientada a reutilizar con algunos fines ese tipo de aguas residuales. Ahora, esta ley aún no cuenta con reglamentos y por lo tanto no se ha podido implementar en la práctica, es una ley del año 2018, pero por supuesto que es un avance y esperamos que estos reglamentos se encuentren normados o dictados dentro de un periodo de tiempo razonable para poder fomentar esta misma estrategia en, en las casas y las zonas urbanas y rurales. Ahora, a nivel mundial hay otras normativas, por supuesto, otras directrices. Una de las más recientes es la última directriz de la Unión Europea. Y todas estas, como les comentaba, al final de cuentas lo que intentan es regular los aspectos de calidad para evitar problemas asociados a la salud pública y al medio ambiente vinculados con la reutilización. Específicamente vinculados, por ejemplo, con el control de los patógenos que pueden estar presentes en estas aguas residuales y que pueden generar problemas a la salud bastante importantes. ¿Ya? El caso que está abajo, a la derecha, la planta de Gorengap, en Namibia, es un caso bien particular y por eso lo incluí en la presentación, porque es una planta que funciona desde hace varias décadas y que es uno de los pocos casos en el mundo donde el proceso de reutilización de aguas está orientado a la generación de agua potable, ya que es algo que de hecho en la normativa chilena, en esta ley que les estoy comentando, no está permitido, no está considerado, pero del punto de vista a nivel mundial, esas estrategias sí se han aplicado. Ahora, Namibia es un país, por supuesto, que es muy árido, y en el contexto de ellos tuvo sentido en su momento la implementación de esta planta, y la planta sigue funcionando, sigue proveyendo de agua potable a la ciudad de Windhoek, que es la capital de Namibia, y de hecho la producción de esta planta suple del orden del 30% de los requerimientos totales de la ciudad. ¿Vale? O sea, tenemos, como comentaba, tecnología suficiente como para proveer agua con incluso ese nivel de calidad. Otro aspecto importante de la reutilización, que sí hay que tomar en cuenta y que nosotros hemos estado estudiando en el marco de algunos proyectos que estamos ejecutando, tiene que ver con la aceptación social. ¿Ya? Aunque probablemente ustedes, incluso cuando yo les hablo de esto, les parece un poco extraño o tal vez les genera alguna reacción hablar de reutilización de agua, pensando que es agua que está contaminada, agua que está sucia. Entonces, un aspecto que es muy importante es el aspecto social, cómo la sociedad percibe este tipo de estrategias para que podamos implementarlas de manera exitosa. Nosotros hicimos una encuesta, el año pasado aplicamos varias encuestas a personas tanto de la zona centro-sur de Chile y de la zona norte, y les preguntamos con respecto a la aceptación que tienen de esta estrategia considerando distintos usos. Y en realidad el resultado es un poco lo que esperábamos, que mientras el uso es más indirecto, está más separado del contacto con los seres humanos, tiende a tener una mayor aceptación la estrategia. ¿Ya? Cuando empezamos a hablar ya de reutilizar agua con fines, nosotros estamos en contacto con esa agua reutilizada, tendemos a rechazar la estrategia, lo cual es razonable. O sea, como les comentaba, yo creo que esa reacción que tenemos a la misma idea de reutilizar agua nos parece a todos un tanto extraño y es algo que se puede entender. ¿Ya? En esta misma encuesta, de hecho, también le preguntamos a las personas con respecto a cómo percibían esta estrategia comparado con otras estrategias que se han propuesto o se están utilizando para enfrentar la escasez hídrica. ¿Ya? Incluyendo algunas de las más conocidas, como por ejemplo implementar sistemas de captación de aguas lluvias, que es una estrategia que también tiene sus limitaciones, por supuesto. Construcción de embalses, es un tema que se da mucho y del que se habla mucho, digamos, y es muy importante en la zona centro-sur. La desalinización de agua de mar, que es un tema que principalmente se ha implementado en Chile en la zona norte, y el reuso, comparado con esta. ¿Cuál de estas estrategias le parecía más deseable? Y en general, cuando lo ponemos en la hipotética situación de comparar qué estrategia nos parece mejor, en casi todos los grupos sociales que nosotros estudiamos, el reuso de aguas residuales era la menos deseable. O sea, la gente prefiere cualquier cosa, en general, antes de pensar en el reuso, justamente por esta sensación que genera la idea de reutilizar aguas contaminadas. ¿Vale? Entonces, este es un desafío que también tenemos que enfrentar si queremos fomentar esta estrategia en el contexto que se nos viene en el futuro. ¿Vale? No podemos implementar una tecnología, una estrategia, sin tomar en consideración la percepción de la sociedad que digamos que tiene con respecto a esto.
Ahora, el tema del reuso de agua es una estrategia que les quería comentar. Otra estrategia importante tiene que ver con la valorización de lodos, ¿ya? Eh, Cuando nosotros generamos las aguas residuales, tenemos que tratar estas aguas antes de descartarlas o de reincorporarlas a los ecosistemas, ¿vale? Para poder hacer eso y no contaminar o no generar un impacto tan significativo en el ecosistema, necesitamos un proceso de tratamiento del agua. Necesitamos eliminar o por lo menos disminuir la carga contaminante que tiene el agua residual. Y para eso utilizamos tecnologías que son de naturaleza principalmente biológica y que generan una gran cantidad de lodos, que es un material semisólido, donde está la mayor parte de la contaminación. O sea, todos los sólidos que hay dentro de las aguas servidas, toda la materia orgánica, la mayor parte de esta pasa a formar parte de estos lodos, ¿ya? Y el problema es que en Chile, por ejemplo, la tecnología que estamos utilizando para tratar las aguas residuales es la tecnología que tiene una de las tasas de generación específicas de lodo más grandes, o sea, es una de las tecnologías que más lodo genera, ¿vale? Entonces, esto también es un problema, porque estamos tratando el agua, pero estamos generando una cantidad de residuos significativa con la cual también tenemos que lidiar. Entonces, con los lodos también podemos implementar estrategias de reutilización, de valorización, de cierre de los ciclos materiales. En general en Chile las estrategias de estabilización de los lodos son también de tipo más bien lineal. Son estrategias en las cuales estabilizamos, tratamos el lodo a través de un proceso de encalado, un proceso de digestión aerobia, que no recupera nada, y luego lo disponemos o lo disponíamos hasta hace poco en rellenos sanitarios, igual que lo que hacemos con los residuos sólidos urbanos. Por otra parte, tenemos alternativas tecnológicas que nos permitan recuperar por una parte energía, como la digestión anaerobia, que produce metano, que es un gas combustible, y como los lodos también contienen cantidades significativas de nutrientes, estos mismos que les comentaba que están en las aguas residuales, podemos utilizarlos en el suelo como una estrategia para recuperar, en el caso de suelos degradados, y también para proveer de nutrientes a cultivos agrícolas. Nosotros hicimos una evaluación hace un par de años de qué implica esto en términos ambientales, en términos de varios indicadores ambientales. Aquí están los resultados que obtuvimos para la huella del carbono, que es un indicador ambiental que está vinculado con el potencial de cambio climático de cualquier actividad humana, los gases de efecto invernadero que se generan. Y en realidad nos dimos cuenta que debido principalmente a la valorización del lodo como una fuente de energía, digamos por la producción del biogás, la huella de carbono se reducía significativamente comparado con este esquema lineal que se implementa normalmente en Chile, ¿vale? Entonces, la reutilización de lodos también es una estrategia circular vinculada al ciclo del agua y que tiene beneficios ambientales importantes. Ahora bien, y con esto voy a cerrar la presentación, no lo nombré anteriormente, pero sí es un tema sumamente importante tanto para la reutilización de aguas residuales como de los lodos, es que debido a la misma naturaleza de las aguas residuales, las aguas que generamos en las casas, estas tienen una gran cantidad de compuestos químicos de contaminantes de naturaleza muy diversa, ¿ya? Habitualmente las plantas de tratamiento están diseñadas, están pensadas, las que tenemos en todas partes, para remover los contaminantes más gruesos, remover la materia orgánica, nutrientes, etcétera. Pero hay una serie de contaminantes que están en menores concentraciones que pueden tener problemas o pueden generar problemas a la salud a largo plazo. Y estos son lo que se denominan microcontaminantes, contaminantes en cantidades muy pequeñas y que incluyen compuestos farmacéuticos, los fragancias, de todo tipo, digamos, compuestos orgánicos de distinta naturaleza, que son producidos de una forma tal que son muy difíciles de degradar. Porque son estructuras químicas muy estables, ¿ya? Es la misma idea. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros nos compramos un perfume o una colonia, nos interesa que la fragancia dure. Y eso implica que la molécula es muy estable, que es una molécula que es difícil de degradar. Y por lo tanto, estos contaminantes quedan tanto en el agua como en el lodo, en el caso de las tecnologías convencionales, y estas estrategias de circularidad pueden eventualmente estar llevando a problemas a la salud pública o al medio ambiente a largo plazo, ¿vale? Por lo mismo, las tecnologías convencionales están limitadas con respecto a la eliminación de estos contaminantes.
Además, hay otro problema que se ha empezado a estudiar en el último tiempo y que tiene que ver con la generación de bacterias resistentes a antibióticos dentro de las tecnologías de tratamiento de aguas, ¿ya? Este es un problema en realidad global, un problema que escapa solamente de este tópico, pero existe inquietud con respecto a las plantas de tratamiento, que son sistemas biológicos, cómo pueden estar promoviendo que las bacterias que están creciendo para tratar el agua residual puedan estar generando resistencia a los antibióticos o transfiriendo resistencia a antibióticos entre los organismos que están presentes ahí. De alguna forma son como un caldo de cultivo y podríamos estar generando un problema significativo si después eso lo reutilizamos con algún fin. Entonces, se generan bacterias resistentes a antibióticos que tenemos que eliminar de alguna forma. Podemos aplicar tecnologías intensivas, como las tecnologías que se utilizan, por ejemplo, para la desalinización, tecnologías de membrana, que retienen, son capaces de retener este tipo de microorganismos. O podemos utilizar trenes de tratamiento avanzados, como por ejemplo el que está aquí abajo, que es el tren de tratamiento, es el proceso de tratamiento que se utiliza en la planta de Namibia que les comentaba, y donde recientemente se publicó un estudio y se evaluó la presencia de estos mismos microorganismos resistentes a antibióticos, y se vio que en realidad el proceso como está diseñado permite eliminar la mayor parte de estos organismos, ¿vale? Entonces, las tecnologías tradicionales no pueden, las que utilizamos tradicionalmente en los activados, en la cloración, no son capaces de eliminar totalmente este tipo de microorganismos, pero tecnologías avanzadas, de oxidación avanzada y tecnologías de membrana sí son capaces, y de alguna forma de esa manera podemos evitar los problemas vinculados con la reutilización de esto, tanto del lodo como del agua. Entonces, mensaje final para cerrar la presentación. ¿Qué es lo que es la economía circular? La economía circular entonces es una estrategia conceptual, una estrategia, es una idea que nosotros estamos intentando como sociedad implementar, cuyo objetivo es cerrar los flujos materiales de la economía, y con esto, o cuál es la idea de cerrar los flujos materiales, que no es porque sí, es disminuir el impacto que la sociedad está generando sobre el medio ambiente, ¿ya? Particularmente en el ciclo del agua, este concepto está vinculado con la recuperación de las aguas residuales, con la obtención de vectores energéticos a partir de las aguas y los lodos, la obtención de nutrientes a partir de estas mismas aguas, y otros productos que en realidad no discutí acá, pero que existen otras estrategias un poquito más avanzadas que permitan recuperar productos de otra naturaleza desde las aguas residuales. Sin embargo, también es importante considerar que la implementación de estas mismas estrategias requiere un enfoque sistémico, requiere la perspectiva desde la prevención, ¿ya? Desde el diseño. Esa es, digamos, una de las fortalezas del concepto de economía circular, y una cuidadosa evaluación también de los aspectos de riesgo que podría involucrar cada una de las estrategias, y la aceptación social y otros aspectos sociales importantes, ¿vale? Ahí lo que está a la derecha es un diagrama de un proyecto que encontré preparando esta presentación, no lo conocía anteriormente, pero donde se pueden ver algunos de los cierres materiales vinculados con el agua que se están implementando a nivel mundial. Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias por su atención, por su participación en esta charla, y quedo atento a las preguntas que pudieran surgir, María Belén. Perfecto, muchas gracias Patricio por tu presentación, y efectivamente la audiencia ha estado bastante participativa. Tenemos ya un par de preguntas que te han querido realizar durante el transcurso de esta charla. Vamos con la primera, ya, ella es Maritza Jorquera y pregunta lo siguiente. Hola, ¿cómo se está aplicando la economía circular en el reuso de agua? Por ejemplo, en la agricultura, que algo ya mencionaste, Patricio, sobre eso, que es la base de nuestra alimentación. ¿Contribuye a disminuir la huella hídrica, por ejemplo? Sí, a ver, efectivamente la reutilización de aguas, vi algunos datos que son como a nivel mundial, de cómo se está reutilizando. Hay países que son líderes con respecto a esta estrategia. Israel probablemente es el primero que viene a la cabeza, porque Israel es un país que está en el Medio Oriente, es un país que está en un entorno que es muy árido, y aún así tienen sistemas agrícolas muy productivos y son muy eficientes en el uso del agua para riego. Y parte de esa eficiencia también involucra la reutilización de las aguas, ¿ya? Y claro, por supuesto, si uno está reutilizando agua, de alguna forma está evitando el consumo de agua, y eso afecta, o sea, eso
repercute en una menor extracción de agua desde las fuentes naturales y por ende una disminución en la huella hídrica. Patricio, por ejemplo, y eso que tú mencionabas y mostraste también en tus diapositivas, que Israel es como un ejemplo en reutilización del agua, un 84% del agua se reutiliza, ¿tiene que ver también con un componente quizás educacional, que la población está más consciente y sabe cómo se realiza este proceso? O sea, lo que pasa es que, claro, cuando uno comenta el caso de Israel o el caso de otros países, el reuso de aguas residuales es una estrategia dentro de un marco mucho más amplio. O sea, tampoco quiero que quede la idea de que reutilizar aguas es como la panacea o que es mucho mejor que otras alternativas. No es que sea tampoco competitiva con respecto a otras estrategias de gestión, es una herramienta dentro de un marco mucho más grande de estrategias que deben aplicarse para hacer un uso racional y una gestión sostenible del recurso hídrico. ¿Ya? Y eso, por supuesto, que involucra cualquier tipo de estrategia macro o global, involucra un componente social y un componente educacional. ¿Ya? Por eso nosotros también, en el marco del proyecto que estamos ejecutando, que tiene vinculación con el reuso, quisimos evaluar la parte social y la parte de aceptación. Porque por mucho que hablemos de tecnologías, por mucho que hablemos de procesos y por mucho que veamos que son buenos o pueden eliminar toda la contaminación, supongamos, si no hay una aceptación del punto de vista social, va a ser muy difícil avanzar en la implementación de esta estrategia. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta de Diego Muñoz. Nos pregunta, ¿qué iniciativas podemos adoptar en nuestros hogares para usar de forma más responsable el agua? ¿Podemos implementar técnicas de reuso? ¿Qué aguas utilizadas podemos, por ejemplo, reutilizar en nuestro jardín? ¿Hay algún riesgo, por ejemplo, asociado a eso? Ocupar, por ejemplo, el agua de la lavadora o estas aguas que muchas veces quizás no están tan contaminadas como las aguas negras. Claro, en general las estrategias de reutilización de agua a nivel doméstico están pensadas en las aguas grises, que son todas las aguas que provienen principalmente del lavado de cosas, del lavado de manos, del lavado de ropa, etcétera, y que son más fáciles de implementar porque tienen una menor contaminación. O sea, a diferencia de las aguas negras, que son las que se generan en los baños, no tienen cantidades tan elevadas de patógenos, tienen principalmente detergentes y los residuos, digamos, que se extraen de lo que uno haya lavado, la tierra, por decirlo así. Eh, y por lo mismo, claro, es más fácil de reutilizar. Ahora, de todas maneras, tienen contaminación. O sea, son aguas que tienen un cierto nivel de contaminación. Y por lo mismo, yo en general no soy muy proclive a la reutilización directa. Yo creo que tiene que pasar por algún proceso, aunque sea un proceso de decantación sencillo, para obtener un agua de un poco mejor calidad y que no nos genere problemas también a largo plazo, por ejemplo, si lo utilizamos para el riego. O sea, si utilizamos agua gris, digamos, continuamente para el riego, posiblemente estamos generando algún problema en la composición del suelo y eso puede afectar el pasto o lo que sea que estemos regando. Yo no soy muy pro la reutilización directa porque considero que tiene problemas que podría generar problemas en la aplicación que estemos nosotros aplicando. Claro. Patricio, tenemos otra pregunta que igual engloba un poco lo que ya hemos conversado de Marcelo Rojas. Nos dice, quería consultar sobre las estrategias de reutilización de agua. De las mencionadas, ¿cuál es la que considera más efectiva o la que podría ser más viable en Chile? A ver, lo que pasa es que yo creo que depende un poco el foco que queramos darle. ¿Ya? En general, las estrategias de reutilización de agua dependen mucho del contexto local. En el contexto de países como Namibia, que les comentaba que donde se utiliza el reuso directo, digamos, para como fuente de agua potable, son países que tienen una situación de escasez hídrica muy severa. O sea, en Namibia, por ejemplo, no hay ríos, casi no hay ríos, los únicos ríos que hay son ríos intermitentes que tienen caudales durante algunos periodos del año solamente, y por lo tanto ahí tiene sentido la aplicación de estrategias, digamos, de potabilización directa. Ahora, es difícil saber si en Chile alguna vez vamos a requerir implementar estrategias similares, pero en el contexto actual probablemente lo que tiene más sentido es pensar en la reutilización para la agricultura, en reutilizar las aguas que se están generando para la agricultura o eventualmente para otras aplicaciones urbanas que no requieran una calidad tan elevada del agua, ¿vale? Por ejemplo, el riego de áreas verdes.
Eso yo pienso que es lo primero que deberíamos intentar abordar. Las otras aplicaciones, como les comentaba, son probablemente más contextuales dentro del país. Igual, no olvidemos que en Chile, en todo caso, tenemos una diversidad de climas súper amplia. Entonces, es posible que estrategias más orientadas a la potabilización, por ejemplo, podrían tener sentido en la zona norte. Perfecto, mira, tenemos una pregunta desde Costa Rica. Rodolfo Alvarado pregunta lo siguiente, dice, considerando por un lado el potencial de aprovechamiento de una economía circular alrededor del agua y las implicaciones tan positivas, pero por otro que tanto la conciencia individual como grupal no se ha escalado lo suficiente y que las políticas de gobierno en la mayoría de los países no contemplan un proceso estructurado para incentivar el aprovechamiento, que es lo que habíamos conversado con anterioridad. Pienso que los incentivos de generación de riqueza a nivel comercial privado es una opción de calidad escalable para desarrollar alternativas que a su vez generarán un impacto. ¿Cuáles podrían ser, a su criterio, las empresas o instituciones que podrían liderar una política de alianza público-privada que impacte de forma sostenida y replicable? Era un poco extensa la pregunta, pero básicamente, ¿cómo se podría generar esta alianza público-privada para poder llegar, ¿cierto?, a una política quizás o a un programa que vaya con miras al reuso de agua, ¿cierto? Pensando también, por ejemplo, que en Chile nosotros estamos frente a una situación de escasez hídrica, y no solo Chile, sino también hay muchos otros países que están en la misma situación. En el fondo, ¿qué estrategias se pueden utilizar? Sí, la verdad es una pregunta súper amplia y súper grande, la verdad. Me es difícil dar una respuesta así tajante o directa, porque es un tema muy complejo, como bien planteaba en la pregunta. Esto involucra, por una parte, la educación, involucra un cambio en cómo nosotros como personas entendemos nuestra relación con el medio ambiente, involucra cambios gubernamentales, legislativas, normativas, e involucra también un cambio en la cultura empresarial para cambiar la forma en que se relacionan las actividades económicas con respecto al medio ambiente. Entonces, yo creo que al final de cuentas es un esfuerzo concertado a nivel social. Efectivamente, el uso de subsidios, por ejemplo, podría ser una estrategia para fomentar este tipo de estrategias en los casos en que parezca pertinente, pero son temas que son bastante abiertos al debate. Yo creo que aquí lo que importa es que tengamos un diálogo con respecto a estos temas y como sociedad definamos qué es hacia dónde queremos avanzar. Y se defina una gobernanza del recurso hídrico un poco más abierta a la sociedad. Ya, no creo que esto sea un tema es un tema en el que tenemos que escucharnos entre todos y como les comentaba, en base a eso, definir hacia dónde queremos orientar el desarrollo de la sociedad. Claro. Mira, tenemos también otra pregunta que no hemos abordado este tema y es lo que pasa en las zonas rurales. Aquí tenía la pregunta, se me perdió. Acá. Pedro Serpa nos pregunta, ¿en el área rural existen las APR para abastecer agua potable a las comunidades? ¿Hay experiencias de captación de aguas utilizadas para ser reutilizadas? La verdad es que el tema de las APR es un tema súper importante en Chile. O sea, sabemos que en general tenemos una buena cobertura por una parte de provisión de agua potable en las zonas urbanas. Y lo mismo ocurre con los sistemas de saneamiento de las aguas residuales, que en Chile es del orden del casi el 100%, casi la totalidad de las aguas residuales generadas en las zonas urbanas son tratadas antes de ser dispuestas, pero en las zonas rurales eso no ocurre. Es una situación totalmente distinta. Las zonas rurales tienen problemas para la provisión del agua. Ellos, no todas las zonas rurales que están bajo una PR o que debieran tener una PR tienen acceso a agua potable en las condiciones que se debiera. Y eso por lo mismo también repercute en que el tratamiento de aguas residuales en las zonas rurales es casi inexistente. Es muy poco lo que se está haciendo. Se han hecho, digamos, experiencias de implementar plantas de tratamiento asociadas a la APR, pero muchas veces no funcionan, muchas veces ni siquiera existen. ¿Ya? Entonces, en un escenario donde no hay un tratamiento de aguas residuales suficiente, es muy difícil pensar en reutilización. Porque como les comentaba, debido a las mismas características de las aguas residuales, tenemos que tratarlas antes de poder reutilizarlas con cualquier fin. Entonces, yo considero que este tipo de estrategias podrían ser una manera de incentivar
la implementación de tecnologías de tratamiento en las zonas rurales, porque le estamos dando un valor al agua. Estamos no solamente tratando el agua para no contaminar, sino que además el agua puede tener un valor productivo, un valor social, el agua generada. Y por lo tanto yo creo que este tipo de estrategias podrían fomentar que esa situación cambie. ¿Ya? Pero al menos en el contexto actual, sin tratamiento es muy difícil pensar en reuso. Perfecto. Mira, vamos ahora con las últimas dos preguntas de nuestra audiencia. Jazz Trujillo nos pregunta lo siguiente: las empresas de diversa índole envían los desechos que generan durante la producción de sus productos a las plantas de tratamiento de aguas servidas. ¿Cómo se fiscaliza o cuál es la propuesta para que no afecte el tratamiento de la planta, ya que no están aptas para recibir esos desechos? Esa es una buena pregunta, una súper buena pregunta en realidad, porque yo no lo comenté, pero los casos donde el reuso de agua es una realidad, por ejemplo el caso de Namibia, vamos a seguir utilizándolo de ejemplo, eh, ellos tienen un enfoque sistémico a obtener agua con calidad suficiente para poder ser potabilizada. Y ese enfoque sistémico involucra que las descargas industriales no van al mismo alcantarillado que las descargas domésticas. ¿Ya? Porque, por supuesto, estas contienen una serie de contaminantes que dificultan el tratamiento y que, por lo tanto, pueden afectar también la calidad del agua que se genera y que se reutiliza. Entonces, hay que partir de un enfoque preventivo. Igual como con cualquier estrategia de gestión de residuos, tiene que partir siempre por la prevención de la contaminación y después de eso pensamos en tratar y eliminar los contaminantes que de alguna forma no podemos evitar que lleguen al agua servida. Entonces, si queremos pensar en reuso, probablemente vamos a tener también que pensar en cambiar la forma en que actualmente estamos gestionando las aguas industriales que se están generando en las zonas urbanas, que en muchos casos terminan en la alcantarilla, es una realidad. Y ahora vamos con la última pregunta, que en verdad son dos preguntas que van de la mano. Angie Barbieri nos pregunta estos dos temas. Dice: ¿se sabe de experiencias de éxito en empresas chilenas con respecto a la reutilización de aguas grises? Y también nos pregunta si sabemos si la reutilización del agua estaría en algún trámite de formación de alguna ley, así como con ciertos residuos de acuerdo a la ley REP. Bueno, la primera pregunta, el reuso a escala industrial sí se ocupa, es algo bastante más extendido que el reuso si pensamos en agua generada en las zonas urbanas. Cuando hablamos de aguas grises, sí, en general nos referimos a las aguas que se generan en los hogares, ya no estamos hablando de aguas grises industriales. Las aguas industriales tienen características particulares que dependen del proceso y la reutilización de estas dependerá, por supuesto, de los requisitos de la misma industria y la calidad que tenga esa agua residual. Son un poco más específicas. Yo aquí hablé específicamente o quise orientarme hacia el reuso de aguas residuales urbanas, domésticas, por decirlo así, pero en la industria también se aplica este tipo de estrategia, ¿ya? Es mucho más extendido. Y con respecto a la ley, bueno, yo comenté que existe actualmente una ley, la ley 21.075 del 2018. Esa ley está orientada a la gestión de las aguas grises específicamente, no considera dentro del marco de la ley las aguas negras, pero el problema es que esa ley actualmente no tiene reglamento, ¿ya? Es una ley que establece los lineamientos generales, pero para que una ley sea práctica, se pueda implementar, se requieren decretos, se requieren normas, se requieren reglamentos que especifiquen los aspectos más técnicos. Por ejemplo, la ley no establece en ninguna parte parámetros de calidad que deba tener el agua para ser reutilizada, sino que establece lineamientos generales. Y actualmente esos reglamentos están en tramitación, pero se han encontrado con bastante dificultad para ser promulgados porque hay perspectivas también conflictivas con respecto al tema de la reutilización. Pues hay mucha inquietud de algunos grupos vinculados con los posibles riesgos para la salud. Y claro, es un tema que, como les he comentado durante toda la presentación, es un tema delicado, por decirlo así, es un tema que incluso cuando nos lo presentan a nosotros nos puede generar cierto rechazo. Entonces, yo siento ha repercutido en que el proceso de promulgación de los reglamentos haya sido un tanto lento. Espero que eso a futuro se solucione, porque la verdad es que es una estrategia que tiene bastante potencial, pero no nos queda más que esperar nosotros como ciudadanos probablemente. Y hay que esperar entonces el reglamento para que la ley finalmente comience a operar, que es de hecho lo que pasa con muchas de las leyes, que hay que esperar el reglamento para que recién se pueda ejecutar.
Patricio, con esto ya damos término al ciclo de charlas de mayo. Te agradecemos muchísimo el habernos acompañado hoy, el habernos presentado también este tema. Y también le queremos agradecer a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en la transmisión de este ciclo de charlas. Les invitamos también a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de las actividades que realizamos. Pueden seguirnos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @criam. Contarles también que esta charla, para aquellas personas que no alcanzaron a verla completa o la quieren volver a ver, va a estar disponible también en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Y allí también pueden encontrar todas las charlas que hemos realizado a lo largo de este año. Así que muchas gracias, con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima presentación. Así que hasta pronto.